Mensajes positivos. Continuamos leyendo la primera lectura de la misa, la primera carta de San Pablo a los Corintios. Vemos el capítulo 2, del 10 al 16, donde nos habla de manera muy bonita sobre el Espíritu Santo. Fíjense, dice: Hermanos, el Espíritu conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. En efecto, ¿quién conoce lo que hay en el hombre, sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, nadie conoce lo que hay en Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las gracias que Dios nos ha otorgado. De estas gracias hablamos no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu y con las cuales expresamos realidades espirituales en términos espirituales. El hombre, con su sola inteligencia, no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios, que para él son una locura. No las puede entender porque son cosas que solo se entienden a la luz del Espíritu. Pero el hombre, iluminado por el Espíritu, puede juzgar correctamente todas las cosas, y nadie que no tenga el Espíritu lo puede juzgar correctamente a él. Por eso dice la Escritura: ¿quién ha entendido el modo de pensar del Señor como para que pueda darle lecciones? Pues bien, nosotros poseemos el modo de pensar de Cristo. En diferentes cartas, San Pablo nos habla de una manera maravillosa sobre el Espíritu Santo, y él nos hace ver mucho de la acción del Espíritu Santo en nosotros. ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, a mí siempre me gusta en esos casos recurrir al Catecismo de la Iglesia. Hoy voy a recurrir al compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Es un resumen que se hizo como para hacer más asequible el Catecismo de la Iglesia. Les recomiendo que busquen también, además del Catecismo de la Iglesia, el compendio, que es más sencillito. Vamos a ver el capítulo 3, creo en el Espíritu Santo. Aquí está a modo de preguntas y respuestas. Dice así: ¿qué quiere decir la Iglesia cuando confiesa creo en el Espíritu Santo? Creer en el Espíritu Santo es profesar la fe en la tercera persona de la Santísima Trinidad, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. El Espíritu Santo, que ha sido enviado a nuestros corazones, dice Gálatas 4:6, a fin de que recibamos la vida nueva de hijos de Dios. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que procede del amor del Padre y el amor del Hijo. Es el amor del Padre y el Hijo enviado a nuestros corazones. Es algo maravilloso el Espíritu Santo. ¿Por qué la misión del Hijo y la del Espíritu son inseparables? Pues la misión del Hijo y del Espíritu son inseparables porque en la Trinidad indivisible, el Hijo y el Espíritu son distintos pero inseparables. Desde el principio hasta el fin de los tiempos, cuando Dios envía a su Hijo, envía también su Espíritu, que nos une a Cristo en la fe, a fin de que podamos, como hijos adoptivos, llamar a Dios Padre, dice Romanos 8:15. El Espíritu es invisible, pero lo conocemos por medio de su acción, cuando nos revela el Verbo y cuando obra en la Iglesia. En efecto, es por el Espíritu Santo que Jesús se encarna, es por el Espíritu Santo que Jesús empieza su misión, es a través del Espíritu Santo que realiza los milagros, es por el Espíritu Santo que es resucitado en la carne, y es el Espíritu Santo lo principal que nos regaló para continuar su obra. ¿Cuáles son los apelativos del Espíritu Santo? Espíritu Santo es el nombre propio de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Jesús lo llama también el Espíritu Paráclito. Paráclito es una palabra compleja: consolador, abogado, intérprete. Y también dice Jesús, Espíritu de verdad. El Nuevo Testamento lo llama Espíritu de Cristo, Espíritu del Señor, Espíritu de Dios, Espíritu de la gloria y de la promesa. ¿Con qué símbolos se representa el Espíritu Santo? Son numerosos los símbolos que representa el Espíritu Santo. El agua viva que brota del corazón traspasado de Cristo y sacia la sed de los bautizados. La unción con el óleo, que es signo sacramental de la confirmación. El fuego que transforma cuanto toca. La nube oscura y luminosa en la que se revela la gloria divina. La imposición de manos con la cual se nos da el Espíritu. Y la paloma que baja sobre Cristo en el bautismo y permanece con él. Símbolos del Espíritu Santo. ¿Qué significa que el Espíritu habló por los profetas? Con el término profeta se entiende cuando fueron inspirados por el Espíritu Santo para hablar en nombre de Dios. La obra reveladora del Espíritu en las profecías del Antiguo Testamento halla en su cumplimiento la revelación plena del misterio de Cristo en el Nuevo Testamento.
¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en Juan el Bautista? El Espíritu colma con sus dones a Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, quien, bajo la acción del Espíritu, es enviado para que prepare al Señor un pueblo bien dispuesto, dice Lucas 1:17, y anunciar la venida de Cristo, Hijo de Dios, aquel sobre el que ha visto descender y permanecer el Espíritu, aquel que bautiza en el Espíritu, Juan 1:33. ¿Cuál es la obra del Espíritu en María, nuestra Madre Santísima? El Espíritu Santo culmina en María las expectativas y la preparación del Antiguo Testamento para la venida de Cristo. De manera única, la llena de gracia, ya se fecunda su virginidad para dar a luz al Hijo de Dios encarnado. Hace de ella la madre del Cristo total, es decir, de Jesús cabeza y de la iglesia, su cuerpo. María está presente entre los dos el día de Pentecostés, cuando el Espíritu inaugura los últimos tiempos con la manifestación de la iglesia. María está muy cercana al Espíritu Santo también. Gracias a ella, gracias a él recibe a Jesús y ella lo comparte el día de Pentecostés. Toda su vida está movida por el Espíritu Santo. ¿Qué relación existe entre el Espíritu y Jesucristo en su misión en la tierra? Desde el primer instante de la encarnación, el Hijo de Dios, por la unción del Espíritu Santo, es consagrado Mesías en su humanidad. Jesucristo revela el Espíritu con su enseñanza, cumpliendo la promesa hecha a los padres, y lo comunica a la iglesia naciente, exhalando su aliento sobre los apóstoles después de su resurrección. ¿Qué sucedió el día de Pentecostés? En Pentecostés, 50 días después de su resurrección, Jesucristo glorificado infunde su Espíritu en abundancia y lo manifiesta como persona divina, de modo que la Trinidad Santa queda plenamente revelada. La misión de Cristo y del Espíritu se convierten en la misión de la Iglesia enviada para anunciar y difundir el misterio de la comunicación trinitaria. Dice en la liturgia bizantina: hemos visto la verdadera luz, hemos recibido el Espíritu celestial, hemos encontrado la verdadera fe, adoramos la Trinidad indivisible porque ella nos ha salvado. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la iglesia? El Espíritu Santo edifica, anima y santifica a la iglesia. Como espíritu de amor, devuelve a los bautizados su semejanza divina, perdida a causa del pecado. Los hace vivir en Cristo la misma vida de la Trinidad Santa. Los envía a dar testimonio de la verdad de Cristo y los organiza en sus respectivas funciones para que todos den el fruto del Espíritu, dice Gálatas 5:22. Casi nada. ¿Cómo actúa Cristo y su Espíritu en el corazón de los bautizados? Por medio de los sacramentos. Cristo comunica su Espíritu a los miembros de su cuerpo y la gracia de Dios que da frutos de vida nueva, según el Espíritu. El Espíritu Santo finalmente es el maestro de oración. Es una síntesis. En el catecismo de la iglesia, lógico, está más explicado, pero sin embargo aquí es una apretada síntesis, pero que nos ayuda a ir entendiendo. A mí me gusta mucho que nosotros recurramos al catecismo de la iglesia para fundamentar más lo que creemos. Se dicen tantas cosas, incluso dentro de la misma iglesia hay padrecitos que dicen una cosa y otros que dicen otra. Hay que irnos al catecismo de la iglesia, hay que irnos a lo fundamental, a lo que la iglesia dice, para que nosotros verdaderamente podamos estar unidos a Cristo. Tenemos que estar unidos a su iglesia. El Espíritu Santo es un regalo inmenso que nos hace Dios. Es la obra de su amor, es su amor hecho obra para nosotros, se derrama sobre nosotros, es el amor de Dios. Por eso la obra de Jesucristo se realiza por el Espíritu, porque es por el Espíritu Santo que se encarna en el vientre purísimo de María, es por el Espíritu Santo que recibe la unción para empezar su misión en el bautismo de Juan, es el Espíritu Santo el que lo lleva y lo conduce haciendo el bien, es el Espíritu Santo el que, como dice San Pedro, muerto en la carne, es resucitado en el Espíritu. Muchas y tantas cosas podemos decir sobre el bendito Espíritu de Dios. Ojalá que te interese a ti conocer más, relacionarte más con Él. Qué triste que a veces en nuestra oración no lo tomamos en cuenta, no oramos al Espíritu Santo. Hay que orar con Él, hay que orar con el Padre, hay que orar con Jesús, hay que orar con el Espíritu Santo. Hay que orar con cada una de las 3 divinas personas. Y sobre todo, pues el Espíritu Santo es el que le lleva la chequera a Jesús. Él es el que hace que los méritos de Cristo se me apliquen. Por ejemplo, el perdón que Cristo me ganó en la cruz, el Espíritu Santo lo hace real para mí, presente en el sacramento de la confesión. La obra de Jesucristo de entregarse por nosotros se hace para nosotros realidad en cada Eucaristía, cada vez que comulgamos, en fin. Es el Espíritu Santo el que está actualizando para nosotros la obra de Cristo. Por eso es importante mantenernos en contacto con Él. Ayúdame a conocer este mensaje tan interesante sobre el Espíritu Santo. Y que ese apostolado que es ir viendo día a día en el misal de la iglesia, las lecturas que la iglesia nos sugiere, sea también tu apostolado.
compártelo, etiquétalo, invita a más gente que ingrese a este grupito de mensajes positivos. Invítalos a que se agreguen en YouTube para que puedan ir viendo el archivo que tenemos de mensajes. En fin, comparte con los demás este apostolado que espero, repito, sientas que también es tuyo. Tengan un bonito día. Mensajes positivos. Muy bien.